Buenos días, Gran Canaria, bienvenida y bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada jueves tenemos una cita en Canal 13 Digital con temas de salud y para ello tenemos a la doctora Catalina Carner. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Ella es doctora del Centro de Salud de Arguineguín y es doctora de atención primaria. Hoy vamos a hablar de la tiroides, de la glándula tiroides, de la no glándula, el tiroides. no, exacto, de la patología tiroidea, que es quizás una patología pues, más frecuente dentro de lo que es atención primaria y quizás de las más difíciles de diagnosticar porque como da una serie de síntomas que no son exactamente concretos ni que avisan de una forma, digamos, importante a primera vista, pues se va dejando sospechando quizás otra patología hasta que se llega al diagnóstico. La patología del tiroides está constituida por un grupo de trastornos de prevalencia incierta aunque elevada. Son más frecuentes en el sexo femenino. Nos toca todo. Exacto. Eso sí que es, además, claro, es muy raro encontrar un hombre con patología tiroidea, a pesar que dice que la incidencia es de 10, no es mujer, es un hombre, pero yo diría que de 10, 10, o sea que prácticamente los hombres muy raramente pues, presentan patología del tiroides. Son más frecuentes del sexo femenino, como decía, y si existen antecedentes familiares, o sea que los dos factores juntos pues llevan a la presentación más frecuente en la mujer. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, variadas y de instauración lenta. Es esa instauración lenta lo que lleva a que, digamos, que el diagnóstico sea casual y se establezca con retraso en muchas ocasiones. Una patología que no da esos síntomas tan claros como pueden ser otras, ¿no? Otras que sí que te dirigen más claramente, ¿no? El estudio de la función tiroidea debemos de realizar una correcta anamnesis y exploración física. Dentro de las determinaciones del laboratorio, pues tenemos que la prueba más importante o la prueba que, vamos, que no se nos puede quedar atrás es la TSH, es el test inicial de la determinación más útil para el diagnóstico de las alteraciones funcionales tiroideas. Es la prueba de mayor sensibilidad y especificidad. Valores de 0,15 a 6 aproximadamente, porque nosotros tenemos otros valores en nuestro centro, con variaciones dependientes del laboratorio, son digamos, los rangos dentro de la normalidad. Por encima o por debajo ya se considera patológico. Otras pruebas a realizar sería la T4 libre, es el mejor test ante la sospecha de hipertiroidismo, menos influida que la T4 total. La T3 es útil en determinadas entidades pero poco usuales. La T3 y la T4 identifican el estado funcional del tiroides. Los anticuerpos antitiroideos son útiles para el estudio de tiroiditis autoinmune de Hashimoto y en la evolución de la enfermedad de grave fase 2. Hay que decir que efectivamente cuando nosotros hacemos la TSH nos encontramos con una alteración, ya sea un aumento de la TSH normalmente, que es el más frecuente, pues entonces pedimos a continuación los anticuerpos antitiroideos para saber efectivamente que se trata de una tiroiditis autoinmune que puede ser una de estas que decía. Deben hacerse sistemáticamente en los casos de hipotiroidismo, efectivamente. Otras determinaciones, pero que ya no hacemos nosotros, que ya esas pasarían a nivel especializado, a nivel hospitalario, sería la tiroglobulina, que se utiliza para el carcinoma diferenciado de tiroides, y la calcitonina, que se hace para el diagnóstico y seguimiento del carcinoma medular, pero claro, ya para eso ya hay que tener otras pruebas hechas anteriormente y sospechar efectivamente esa patología. En la analítica inicial para descartar la patología tiroidea debe incluirse inicialmente la determinación siempre de la TSH, digamos que siempre que se sospeche una patología de tiroides o que la persona, pues uno de los síntomas más claros que da es, pues por ejemplo, el aumento de peso o muchas veces lo que refieren las pacientes, porque son las pacientes, pues que tienen extrasístoles, que se encuentran mal, que se encuentran como decaídas, con poca cana, les cuesta levantarse, la piel seca, exacto. Y entonces, pues dentro de, además ya viene en un apartadito la TSH, exactamente esa ya viene para pedirla de manera prácticamente rutinaria en todos aquellos casos. ¿Y la edad se da en personas jóvenes o, por ejemplo, pacientes que usted recuerde son edades jóvenes o ya de edades ya avanzadas? No, son personas de mediana edad, efectivamente, aunque también se puede dar en la infancia, que es más raro, pero es a partir de 30, 40 años, efectivamente. Y curiosamente yo sí que me he dado cuenta que muchas veces es después del primer hijo, o sea, después del embarazo, cuando se desencadena, de ahí que la causa sea autoinmune, la patología tiroidea. Y por eso quizás pues
llega a confundir también más, porque tú cuando te vienen con esos síntomas de que, bueno, tienes estas sístoles, están más alteradas, tú piensas siempre que puede tener relación con la nueva situación que tienen, y en realidad es que se está llevando a cabo pues otra circunstancia, que es la patología tiroidea. En cuanto a las pruebas de imagen, dentro de las pruebas de imagen la más importante es la ecografía tiroidea, pero hay que tener en cuenta que actualmente las pruebas de imagen son de una lentitud increíble. Quiere decir que la lista de espera ahora mismo para una ecografía de tiroides puede estar en casi un año, con lo cual es un tema un poco complicado. Permite, eso sí es muy importante, porque permite valorar el tamaño del tiroides y la presencia de nódulos a partir de 2 milímetros, nodular o difuso, sólido o líquido, y sirve para dirigir la punción, como luego hablaré un poquito de la punción de aspiración, con aguja fina, que sirve para el seguimiento de la patología, pero no discrimina entre benigno o maligno. La prueba más importante dentro de la valoración morfológica, digamos que es esta, la ecografía. Permite diferenciar nódulos calientes de nódulos fríos. Eso, sí, bueno, lo de nódulo caliente y nódulo frío se refiere fundamentalmente a nódulos que pueden estar con actividad, de nódulos fríos, que son nódulos normalmente sin actividad. Porque el bocio se localiza en la tráquea, ¿no? Delante de la tráquea, ahí se encuentra la glándula tiroides, que tiene forma, bueno, que podría haber... De mariposa. Sí, exacto, forma de mariposa. Otra prueba a llevar a cabo, pero que esta es totalmente hospitalaria y efectivamente no la podemos pedir nosotros tampoco, es la gammagrafía tiroidea. Es útil en diagnóstico diferencial de hipertiroidismo y de elección para detectar tejido tiroideo tópico, que muchas veces lo que hay tejido tiroideo localizado en otra parte que no es la glándula tiroidea y que produce aumento o alteración de esas hormonas tiroideas. El TAC y la resonancia es útil en la masa del cuello y mediastino, pero también ocurre lo mismo, tanto si tú quieres solicitar una ecografía. ¿A un TAC? ¿Un año? Bueno, la ecografía sí que la podemos solicitar nosotros, pero por ejemplo el TAC, la resonancia, la gammagrafía ya no la podemos solicitar. Eso ya es el endocrino. Efectivamente lo tiene que solicitar el endocrino, y también tiene una lista de espera bastante alta. Con lo cual, si nosotros vemos que efectivamente puede existir una posibilidad alta de una patología tiroidea importante, quiero decir, dirigida hacia el lado más preocupante, que sería el maligno, pues tenemos que todo agilizarlo de una manera preferente, como comentaré más adelante. Dentro de las pruebas a realizar era, como ya decía antes, la ecografía sirve para dirigir la punción-aspiración. La punción-aspiración, digamos que es la mejor prueba diagnóstica en patología nodular. ¿Sabes? Que si tú tienes dudas acerca de que ese nódulo puede ser benigno, maligno, o que pueda, digamos, estar ocupado simplemente por líquido y no tenga mayor trascendencia, pues haces una punción de aspiración, analizas y ya tienes el diagnóstico más o menos certero. Entonces, los pacientes a los cuales está indicado realizar las pruebas tiroideas, pues son pacientes con sospecha de disfunción tiroidea, pacientes que te presenten bocio, pacientes con dislipemia mayor de 300, porque claro, el hipotiroidismo lleva a que se altere todo el metabolismo en sí, y entonces aparecen también alteraciones en otras pruebas, como puede ser los lípidos. La anemia refractaria, el hipotiroidismo, produce anemia hipocrómica. Entonces, a veces esas anemias que no responden al tratamiento, que tú les pones hierro, pero no van, puede tener de base y dice, pero si yo como, estoy hasta gorda, ahí está un dato, ¿no? Estoy hasta gorda y no mejora mi anemia. Hay que realizar las pruebas tiroideas, la TSH exactamente. Luego la taquiarritmia refractaria, que serían esas, como decía antes, pueden tener o aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, o pueden tener extrasístoles simplemente, o sea, un latido fuera del momento que te hace como un vuelco en el corazón, que es lo que refieren los pacientes, pues también hace referencia a esa patología de tiroides. Y bueno, hay determinados fármacos que también te pueden llevar alteración del tiroides, que puede ser el litio, que el que se utiliza en los trastornos bipolares, o la miodarona, que también puede producir patología tiroidea. Dentro, digamos, de la morfología tiroidea, hay varios, como una clasificación con 3 estadios, que sería el estadio 1, que no se visualiza la glándula, ni se visualiza ni se puede palpar.
¿no? El 1A que no es visible, pero sí se palpa, siempre se palpa con el cuello en extensión. O sea, tú tienes que decirle a la paciente que haga el cuello hacia atrás y ponerte tú detrás y palpar al revés. O sea, no palpa de frente, sino que palpa por detrás. Y el 1B que es visible con el cuello en extensión, algo aumentado de tamaño o a la palpación. La clasificación de la OMS es del año 94. Tenemos 3 estadios: el estadio 0, que es ausencia de bocio; el estadio 1, que es un tiroides palpable, pero no visible con el cuello en posición normal; y el estadio 2 es un tiroides visible con el cuello en posición normal. Cuando un tiroides, digamos que tú lo ves, miras a la paciente y dices, bueno, pero ¿qué tienes, no? Ya, digamos que entonces ya hay una patología tiroidea, que puede ser simplemente un bocio normofuncionante, con aumento, pero bueno, también hay que estudiarlo y ver cuál es su causa y si puede tener un tratamiento. En la atención primaria, la patología tiroidea puede abordarse desde 3 grandes grupos, que sería la hiperfunción tiroidea, la hipofunción tiroidea, que es el hipotiroidismo, y cambios morfológicos de la glándula tiroidea, como puede ser el bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula, pero sin más repercusión que ese aumento del tamaño, sin alteración hormonal. Y nódulos tiroideos, que era para lo que decía que antes pues era fundamental la ecografía. Ojalá se pudieran pedir estas pruebas de una manera más rápida, de una manera, digamos, más eficaz en este sentido, porque, claro, cuando nosotros nos encontramos con esta patología, con esta sospecha, una que tenemos que el endocrino, pues ya, como te había comentado, es un endocrino consultor, y claro, tenemos que esperar a que vaya al centro para poder comentar la patología. Y bueno, en el caso efectivamente de que nosotros sospechemos que es muy importante, se lo citamos preferente. Antes lo podíamos citar hacia el CAE de vecindario, pero ahora también el preferente va citado en el centro de salud. O sea que de todas tenemos que esperar a que el endocrino vaya. Bueno, va una vez al mes, ahora sí que va de una manera bastante regular y tampoco pasa nada por esperar un poquito, porque muchas veces, como antes se decía, los síntomas que dan son síntomas que muy lentos, con lo cual se tarda en diagnosticar, y esperar 15 días más, 15 días menos, que tampoco tiene mayor trascendencia. Dentro de lo que es el bocio como tal, que es lo que me gustaría un poco definir, porque es lo que aparece, digamos, visible, es el aumento del tamaño de la glándula. En cuanto a la definición de bocio, es un aumento del tamaño del tiroides, que puede ser difuso o nodular. El desarrollo de uno o varios nódulos no se suele llamar bocio, a no ser que se produzca un crecimiento más o menos extenso de la glándula. O sea, tienes un nodulito de más, no es un bocio, es un aumento, digamos, total de la glándula, pero que puede estar más aumentado en un lóbulo o en otro, porque la glándula tiroides tiene 2 lóbulos, ¿no? Digamos que es como si fuera eso, una mariposa. El bocio simple, que es un aumento de la glándula tiroidea con función normal y autoinmunidad negativa. Hay 2 tipos de bocio, que sería el endémico y el esporádico. El bocio endémico, la prevalencia está entre los 6 y 12 años y es del 10%, y el esporádico, más frecuente en mujeres sobre los 6, 7 años a 1, aparece en la pubertad y en la tercera y cuarta década de la vida. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento no morfológico, consumir sal yodada. El aumento de yodo lleva a aumento de la patología autoinmune del tiroides también. O sea que si por un lado el aumento de la sal yodada puede ser el tratamiento del bocio, también puede llevar a un aumento de la patología autoinmune de la misma. El bocio simple, pues tratamiento, digamos, cirugía, sí, en el caso de que por estética nada más se hace el tratamiento quirúrgico. Y en cuanto a existe una serie de alimentos que son bociógenos, que aumentan la capacidad de tener bocio, que hay que disminuir su consumo, y entre ellos pues está la mandioca, que aquí prácticamente no se consume, las coles de Bruselas, el repollo y la coliflor, pero es difícil, digamos, que un bocio se produzca por un consumo de alimentos, porque nosotros tenemos como una alimentación muy variada, y quizás en otros países pues sí que tiran más de la misma alimentación, como la mandioca en este caso, ¿no? En determinados países. El tratamiento farmacológico, pues tenemos que en el bocio simple, endémico o difuso autoinmune, más del 5% de la población infantil, habitualmente no se trata salvo en zonas deficitarias, dando suplementos de yodo con los alimentos, o sea, la sal yodada.
el bocio simple endémico, se dan suplementos de yodo. El bocio simple esporádico, la causa de conocido o la tiroiditis Hashimoto, y el tratamiento es la levotirosina. El bocio multinodular, también el tratamiento es la levotirosina. Y el nódulo solitario sí que hay que hacer la punción de aspiración porque puede tener digamos, una base maligna, y el tratamiento pues entonces tiene que ser en la cirugía. Si es benigna, pues nada, igual tratamiento con la levotirosina, que sería, bueno, tiene un nombre comercial muy frecuente, que es muy conocido además, que es Leutirol, ¿no? En cuanto al carcinoma tiroideo, el tratamiento sería la tiroidectomía total con administración posterior de radioyodo y sustitución con levotirosina. La derivación, en cuanto a la derivación, digamos que puede ser urgente si hay sospecha de tiroiditis aguda o supurativa, que aunque es muy infrecuente, es muy grave. Esto yo prácticamente en el tiempo que llevo trabajando, pues no, afortunadamente no lo he visto, pero en cambio para una derivación preferente, que era lo que yo comentaba antes, todos los pacientes que tengan un nódulo sospechoso de malignidad, hay que hacer una derivación, digamos, de manera preferente por la sospecha de que eso sea una patología pues con graves consecuencias, ¿no? En cuanto a las actividades preventivas, suplementar con sal yodada al 0,01% de aprobación y a las gestantes actualmente, y es verdad porque cuando yo me quedé embarazada no se utilizaba el yodo como suplemento, actualmente sí, se está utilizando el yodo. Y después de la introducción de un programa de yodación se detecta siempre un aumento de la incidencia de hipertiroidismo, o sea, que tú por un lado previenes introduciendo el yodo, pero luego te aparece pues en una etapa, digamos, donde va a haber aumento de las hormonas tiroideas. ¿Y baja el peso entonces con el hipertiroidismo? Efectivamente, con el hipertiroidismo ocurre todo lo contrario, ¿no? La persona está muy activa, con mucha delgadez, y digamos que ocurre todo lo contrario de lo que posteriormente voy a nombrar como los síntomas del hipotiroidismo. El cribado de trastornos tiroideos, digamos que el cribado del hipotiroidismo congénito, que es el que hacen recién nacido, que es lo que se conoce como la punción de la prueba de talón, ¿no? Que se hace en el hospital antes de salir, y luego se hace otra cuando llegas al centro. Y para que el niño no se pierda, ¿no? No se le dé a otra madre equivocadamente. Efectivamente. Pues yo creo que la verdad que el tema de los niños es un tema... O las madres ya saben ya cuál es su niño. La verdad que se nota, ¿eh? Cuando tienes un niño, por mucho que te lo quieran cambiar, no, es difícil. Yo desde luego, desde que vi a los míos, digo, no hay manera. Además, porque yo era muy flaco. Si me traen uno gordito, digo, ¿cómo puede ser esto? No se recomienda el cribado generalizado en la población. Quiero decir que, aunque yo sí que es verdad que lo estoy haciendo, no de manera generalizada, pero sí a todas aquellas personas que le veo yo con una patología de obesidad, que no remite, que han hecho dietas, una dieta, otra dieta. Y es curioso porque me he encontrado efectivamente aumento de TSH, o sea, hipotiroidismo maltratado, no tratado ni diagnosticado a lo largo de muchos años, y simplemente por no realizar esta prueba, porque como ya te comentaba antes, hace años, pues esta prueba no era de difícil realización de atención primaria. Entonces, digamos que tenía que ir creo que era el materno infantil, te tardaba, te ponían pues pegas cuando, digamos, mandabas muchos TSH, decía, pero bueno, ¿qué está pasando en esta zona? Pero ahora no, ahora quizás porque como digamos que los efectos pues son inmediatos, digamos, y la prueba tarda muchísimo menos, realizar TSH se ha convertido en una práctica que no tiene ni inconveniente, ni dificultad, ni no lo tienen prohibido, vaya, que nosotros podemos realizarse a todas aquellas personas de la cual sospechemos que pueda tener una patología tiroidea. Y pasamos entonces al hipotiroidismo, cuya definición es la disminución de la producción y secreción de tiroxina, T4, y de triiodotironina, T3. La mayor parte de las veces se debe a alteración de la glándula tiroidea, que es lo que se conoce como hipotiroidismo primario a nivel de la glándula, que cursa siempre con aumento de TSH. Este diagnóstico, digamos que es muy sencillo, porque aunque la glándula no esté aumentada de tamaño, pero sí que por el aumento exagerado de la TSH, pues nosotros vamos a sospechar que es un hipotiroidismo a nivel de glándula. Y a partir de ahí, pues vamos a hacer la siguiente prueba, que serían los anticuerpos antitiroideos. Con menor frecuencia se debe a una disminución de la estimulación
tiroideas por la TSH, hablamos entonces de hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo secundario es cuando es a nivel de más, digamos que existe un eje que es hipotálamo, hipófisis, glándula. Cuando falla alguno de esas, digamos, estimulaciones hormonales, pues según si está a nivel de la hipófisis, pues entonces lo que hablamos de hipotiroidismo secundario. Es un poco, digamos, difícil de entender que todo nuestro organismo se relaciona a través del cerebro, ¿no? Y que existe un eje que va dominando igual que las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas no es que se sinteticen en el ovario, sino que digamos que existe una orden que se va desde el cerebro al ovario y desde ahí se sintetiza la hormona. Si falla arriba también falla abajo, de alguna manera. Entonces, este sería el caso del hipotiroidismo secundario o terciario, si es a nivel del hipotálamo, pero es muy raro, es muy poco frecuente. De hecho, el más frecuente es el hipotiroidismo primario a nivel de glándula, o sea que ahí no hay ningún problema. En cuanto al hipotiroidismo primario, es la forma más frecuente de hipotiroidismo, se debe a una afectación primaria de la glándula tiroidea, afecta al 1 o 3% de la población generalmente y representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo central representa el 5% restante de las causas de hipotiroidismo, se debe a una alteración hipofisaria que provoca disminución de la secreción de TSH, es lo que se llama hipotiroidismo secundario, o a una alteración hipotalámica que provoca una disminución de la secreción de TRH. Pero quizás eso, la TRH, la TSH y demás, ya se complica un poquito quedarse simplemente o quedarnos con la parte más importante que es el hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, y bueno, que puede existir otro que es secundario, pero que ya también la investigación le corresponde pues al endocrino. Cuando el hipotiroidismo se manifiesta a partir del nacimiento y causa trastorno en el desarrollo, se llama cretinismo. Cretino. Efectivamente, de ahí yo creo que muchas veces viene la expresión, la mala expresión que muchas veces utilizamos y que decimos, esta persona pues es cretina. Es cretina. Es cretina viene porque el fallo de esas hormonas pues lleva a una serie de actuaciones que no se explica muchas veces y que es por un fallo de hormonas. En cuanto a la etiología, tenemos que el hipotiroidismo primario se puede deber a una deficiencia de yodo, la causa más frecuente en el ámbito mundial, no es el caso de Canarias, ¿no? Que sí que tenemos ese yodo. La tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto, causa más frecuente en áreas no deficitarias de yodo, esa es quizás de las más que vemos aquí. El hipotiroidismo iatrogénico, que puede ser post-tiroidectomía secundaria a tratamiento con yodo 131 tras radiación externa del cuello. Este se ve muchas veces cuando hay una patología maligna de tiroides que tiene que usar el yodo 131, el yodo radiactivo, ¿no? Le dan radiación a la glándula y entonces pues la glándula deja de funcionar. El hipotiroidismo yodo inducido, que también se puede presentar. Y bueno, los fármacos que pueden producir hipotiroidismo pues puede ser el yodo, el litio y la miodarona, como antes decía. Hay también defectos hereditarios en la síntesis de hormonas y agenesia o digenesia del tiroides, que digamos la agenesia es la falta de glándula o la digenesia es una glándula tiroidea que no funciona adecuadamente, ¿no? En cuanto al hipotiroidismo secundario, se debe a un déficit de TSH, la causa más frecuente es la adenoma hipofisiario, necrosis hipofisiaria, traumatismo o otras patologías, pero que no tienen mayor importancia. Vamos a pasar a mayor importancia, me refiero a nivel de atención primaria, porque no tienen una representatividad como tal. Entonces, para que no vaya a haber mala interpretación en cuanto a que, bueno, parece que el otro tipo de hipotiroidismo no es importante. Sí que lo es, pero no es frecuente. Al no ser frecuente, yo creo que nosotros nos tenemos que fijar fundamentalmente en el hipotiroidismo primario a nivel de glándula y con aumento de TSH. En cuanto a la clínica, pues vemos que lo que se produce es una debilidad, letargia, fatiga, un hablar lento, una alteración de la memoria. Y es curioso porque muchas veces enmascara esa sintomatología del hipotiroidismo una depresión. Por eso en todos aquellos casos de depresión hay que hacer las hormonas tiroideas.
o sea que realizaban una TSH, solo depresión. Es curioso porque yo además también tuve un caso de esto, muy curioso, de hace tiempo también cuando no se realizaba TSH, y luego yo pasé bueno, estuve un mes rotando por la unidad de salud mental de vecindario, y sí que me lo explicó el psiquiatra, que era muy frecuente que esos casos de depresión estuvieran asociados a un caso de, digamos, patología tiroidea. Y efectivamente esa paciente, que además yo la mandé a la unidad de salud mental, al realizar la TSH resultó tener una patología tiroidea también. O sea, asociado, pero también tenía una patología depresiva de base, que no tenía tanto que ver con la alteración del tiroides. La piel es seca y áspera, se le hincha tanto los miembros, las manos como los pies, miembros superiores y miembros inferiores. Se le produce también una caída del pelo. Es curioso como, por mucho que nosotros lo mandemos al dermatólogo, además es un pelo débil, que se empieza a caer y que no tiene, vamos, el tratamiento cuando luego se pone tratamiento para esa patología de base. Hay una intolerancia al frío, las personas toleran muy mal el frío, ¿sabes? A pesar de que puede estar haciendo un calor tremendo y tienen ese frío, vamos, que no se controla, y una disminución de la sudoración. En casos avanzados se produce el misedema, bueno, que es las fases esas hipotiroideas hinchadas. Tú ves una cara de un hipotiroidismo y se nota, tiene los ojos hinchados, la cara como agrandada, ¿no? En cuanto a los signos, estos serían los síntomas, los signos pues pueden presentar bradicardia, disminución de la tensión, hipotermia y bueno, lo que decía antes, alteraciones a nivel de caída del pelo, puede presentar también eso. Curiosamente, a pesar de que es más frecuente la bradicardia, el hipotiroidismo también pueden presentar extrasístoles y taquicardia, que es lo que lleva muchas veces a la confusión, según, claro, la causa de base de este hipotiroidismo. En cuanto al diagnóstico, lo único que hay que hacer es hacer la cifra de TSH para luego seguir. Para luego seguir, claro, porque no solo la cifra de TSH ahí está, y luego ese sería el inicio de ese diagnóstico. Y claro está, cuando todo esto ocurre, cuando te llega a la consulta un paciente con estos síntomas, pues tienes que hacer un historial. Por eso decíamos antes que la anamnesis, lo que es el historial, desde cuándo, cómo se encuentra, cómo está, si está depresiva, si no tiene ganas de levantarse por la mañana, si ha aumentado de peso, porque el hipotiroidismo lleva a un aumento de peso exagerado. O sea, en el último año las pacientes refieren que ha aumentado entre 10 y 15 kilos, pero sin comer. O sea, es un enlentecimiento del metabolismo que le lleva a que aumenten de peso. O sea, que no... Y muchas veces, pues claro, digamos que nosotros tenemos una deformación profesional muchas veces que nos lleva a la desconfianza. Digo, pero seguro que no ha comido más, pero seguro. Y yo ya por costumbre ya no hago esas preguntas, porque yo creo que al fin y al cabo lo que llevan es a la que, digamos, que la paciente se sienta como intimidada, agobiada, y que no confiamos en ella. Yo creo que lo primero que hay que hacer después es la analítica. Si la analítica sale bien, pues decirle, mira, el aumento de peso pues no se debe a eso, probablemente sea que, hombre, si no has comido más, has comido de una manera inadecuada y eso te ha llevado a un aumento de peso. Por eso, por tanto, fundamental, aumento de peso, TSH. O sea que eso, para descartar probablemente esa patología tan silente, digamos, en la atención primaria, tan frecuente en mujeres, y que mal diagnosticada en muchos casos, porque venimos de un historial donde no se ha podido realizar esas pruebas con una absoluta libertad. En cuanto al tratamiento, pues hay que restaurar el estado eutiroideo, y eso se hace con el tratamiento con la levotirosina sódica, y en el embarazo es necesario en muchos casos aumentar la dosis en un 30%. Y en cuanto al hipotiroidismo, hay otro tipo de hipotiroidismo que es el subclínico, que no da síntomas como tal, presenta asintomatología y aumento de la TSH con niveles normales de hormonas tiroideas. En estos casos, pues prácticamente no se pone tratamiento y bueno, no tiene mayor trascendencia. Derivación hospitalaria, pues en el caso de un coma mesidematoso, pero que también es muy raro actualmente. Y pasamos a la tirotoxicosis o al síndrome hipertiroideo, que quizás por ser menos frecuente, pues yo aquí le di un pequeñito espacio,
que el hipertiroidismo se caracteriza efectivamente por un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea y nada más. También le comentaba al principio antes de entrar en antena, doctora, que el tiroides también es importante, se desarrolla pronto en muchas especies de animales, sobre todo en las ranitas. Sí. Pasar de renacuajo a rana, pues el tiroides es muy importante para que ese animal se convierta de renacuajo. Sí, yo eso no lo leí, pero sí que... A rana lo leí ayer y curioso. Y después también otro tema ya relacionado con el arte, que Leonardo da Vinci incluyó la tiroides en algunos de sus dibujos en la forma de dos glándulas separadas, una a cada lado de la laringe, lo que decía antes, como una mariposa. Sí, como una mariposa. Y esas láminas las tengo yo porque sí, son antiguas y te dicen, bueno, antiguas quiero decir para nosotros en cuanto a la anatomía actual. Cómo ha avanzado después, digamos, cuando ya se tienen los métodos para, por ejemplo, la eco, con la eco se define perfectamente, con la gammagrafía tiroidea porque se hace la mamografía marcada y se define perfectamente la glándula. Y es una pena muchas veces que todas estas pruebas tarden tanto porque realmente son fundamentales en una patología tan importante como es la patología tiroidea. Quizá no importante por la trascendencia, digamos que no es que haya tantos casos de patología maligna en el tiroides, pero sí que es una patología que a la persona le cambia la vida. Yo a las personas, a las mujeres que se les ha diagnosticado hipotiroidismo, sí que me comentan como que ya yo no soy la persona que era antes. Y muchas veces cuando yo le digo, pero bueno, pero como ponte las pilas, espabilate un poco, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir... Me dice, es que tú no lo entiendes, no puedo levantarme por la mañana, no puedo trabajar al ritmo que trabajaba. Y es curioso porque es verdad que es difícil entender, sobre todo para mí en un principio me costaba mucho entender si una persona con hipotiroidismo le pones tratamiento, cómo no recuperas ya tu vida normal, la vida que tú tenías antes de tener esa patología tiroidea. Y es que muchas veces va oscilando, digamos, va oscilando y tienes que hacer los niveles hormonales para tú ver cómo le va subiendo, bajando la dosis. Porque muchas veces por circunstancias, por infecciones, por cualquier otra, digamos, circunstancia de la vida diaria se desregula o porque la paciente se deja de tomar la medicación y vuelve otra vez a caer en la situación que estaba antes, con lo cual volvemos a tener el problema de eso, de que la vida, pues como dicen, me ha cambiado. Y si eso va unido a que muchas veces cambia después de un embarazo, pues eso, digamos, se acentúa porque un niño recién nacido, o un niño, bueno, desde recién nacido hasta los 30, ¿no? lleva a estar más activo y curiosamente la persona se vuelve menos activa, les cuesta muchísimo más, se le hace todo como cuesta arriba, ¿no? Y si no tienen un apoyo muy cercano también de su pareja o de un familiar cercano que le eche una mano, pues realmente se lo llegan a pasar muy mal, sobre todo por eso, porque uno de los síntomas acompañantes es la depresión. Entonces, pues, es una situación complicada. ¿Recomendaciones para finalizar, doctora, en cuanto a la patología de la glándula tiroides? Yo creo que la principal recomendación, y puesto que es una patología, como decíamos antes, silente, que se tarda mucho tiempo en llegar a su diagnóstico, es que todas aquellas personas, mujeres sobre todo en este caso, hombres también, porque no se discrimina a nadie, es que se acerquen al centro de salud, que lo comenten con su médico y nosotros con una sencilla prueba, que es un análisis de sangre, pues vamos a hacer ese primer acercamiento al diagnóstico de sospecha. Si esa prueba pues ya no está normal, pues seguiremos por otra vía, pero que bueno, que la principal recomendación pues eso, es sospecharlo quizás, sospecharlo en el aumento de peso, en el decaimiento, en las depresiones estas que bueno, que las consideramos muchas veces normales de la edad media de la vida. Yo lo que digo que ¿por qué tenemos que considerar normal una depresión? No sé, estamos llegando a una situación un poco complicada porque realmente las depresiones no son normales, son depresiones. El estado natural de una persona no es estar deprimido, el estado natural es estar bien, como está, quiero decir que bueno, que hay una crisis, pues lucha contra ella, que hay algo, pues lucha,
pero no hay algo, me deprimo, o simplemente estoy deprimida sin ningún motivo. Sin ningún Eso motivo. no se considera para mí, desde mi punto de vista, cuando vienen los pacientes a consulta, un estado natural, como muchas veces dicen, no, es que claro, como a la mujer se le está yendo la regla, pues tiene trastornos hormonales y eso hace que se deprima, que llore más. Digo, hombre, sí y no, porque hay otras mujeres, quiero decir que puede suceder efectivamente que esté más sensible, pero tampoco se puede englobar todo y decir eso, las hormonas, porque estamos discriminando la situación especial que tiene la mujer. O sea que si por ese hecho lo englobamos y podemos tapar lo que puede ser una patología que tiene remedio, pues lo estamos haciendo mal. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Gracias a usted. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de la patología de la glándula del tiroides, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.